Un cordial saludo y estamos en este día cerrando esta meditación del capítulo 9 de San Marcos y también capítulo 17 de San Mateo, en la que el Señor Jesús coloca 3 elementos indispensables para que haya éxito en esos momentos críticos del ministerio. El momento crítico para los discípulos que habían quedado al pie del monte era confrontar un espíritu inmundo que estaba molestando a un muchacho y tener la autoridad suficiente para que al hablarle, al reprenderlo, el espíritu se fuera y dejara libre al muchacho, cosa que no sucedió. Esto trae entonces una frustración tremenda a estos discípulos, tal vez también vergüenza, porque el padre muy abiertamente critica esa incapacidad que los discípulos han mostrado en este momento y también se siente defraudado de que, bueno, estos son los discípulos de Jesús, entonces ¿qué esperanzas? si ellos son los que debieran hacer algo por este muchacho y no han podido, entonces ¿a quién iremos? En otras palabras. Dice la palabra de Dios, y solamente voy a leer los versículos sobre los que quiero hacer énfasis en esta meditación. Marcos 9 dice que Jesús fue luego a una casa, y capítulo 9, versículo 28 de San Marcos dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Mire que es una conversación más cerrada. Están ahora en la casa, y no solamente están en la casa, sino que también los discípulos procuran llevar a Jesús aparte. Ni siquiera la familia de esa casa parece que se va a enterar de esta frustración o de esta derrota que están viviendo los apóstoles, y la pregunta de estos frustrados personajes es: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es decir, ellos tenían toda la intención, e hicieron todo lo que sabían y conocían. No fue que se negaron a hacerlo, de hecho lo hicieron, y tal vez lo que el espíritu inmundo lo que hizo fue simplemente no obedecer, porque no encontró que ellos tuvieran autoridad. Se sintió casi como o con mayor autoridad que ellos, o a un nivel de autoridad igual que ellos, y por lo tanto no pasó nada. A esto Jesús les dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En el Evangelio de San Mateo capítulo 17 ya lo he mencionado, que Jesús no solamente va a tomar el momento para explicarles, sino que también les va a colocar un símbolo, una figura, para que quede más claro para ellos, porque ellos también le van a preguntar, según San Mateo capítulo 17, la misma pregunta: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Termina el versículo 21 diciendo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. En la meditación anterior dijimos que era muy importante la fe, y que este pasaje nos plantean, o ambos pasajes nos plantean, 3 elementos indispensables para que esta confrontación hubiera tenido éxito. ¿Cuáles eran? Bueno, la fe, el creer, y mencionamos que Jesús en estos evangelios está hablando de la fe de los discípulos, pero también en San Marcos está hablando que hasta el Padre tiene que tener fe, y que si el Padre se une en esa fe que tiene Jesús y que tienen los apóstoles, pues simplemente se va a dar el milagro, la liberación. Entonces pareciera que la fe es lo más importante, pero entonces viene la pregunta. La pregunta era: ¿cuál es más importante de los 3? Porque está la oración, está el ayuno y está el creer. Bueno, el creer es el que finalmente va a operar el efecto, es lo que va a traer la liberación definitiva en este muchacho, el creer. ¿Dónde quedan entonces la oración y el ayuno? ¿O cómo la oración y el ayuno contribuyen o operan en este trabajo definitivo del caso de los evangelios que estamos leyendo para traer la liberación a este muchacho? Vemos que para Jesús es muy importante la vida de oración,
Él lo practicó durante toda su vida, madrugaba a orar, se quedaba en las noches orando, eh, y casi en todo momento lo encontramos a Él en esta acción. Antes de ir a la cruz, al camino del Gólgota, al Calvario, Él va al Monte de los Olivos a orar a su Padre. Muchas veces antes de hacer un milagro, ora a su Padre. Cuando va a resucitar a Lázaro, por ejemplo, él ora a su Padre y le dice: yo sé que siempre me oyes y yo sé que esto es un hecho, pero la oración no está por fuera del plan de Jesús. Y el ayuno en la vida de Jesús, ni mucho menos. Si está o no está en los originales, ya lo mencionamos un poquito. Yo quiero creer que está aquí y que es para nosotros. Y si el Señor ha permitido que esté aquí en estos textos, es porque el Señor tiene algo con esta disciplina del ayuno que enseñarnos para que nosotros también entonces podamos ejercitarnos en esta importante disciplina que es bastante difícil. La iglesia de hoy no le gusta ayunar. Yo te hago una pregunta, mi querido amigo, hermano, hermana, usted que está unido a estas meditaciones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno? ¿Qué tan intenso fue ese tiempo? ¿Con qué propósito lo hiciste? ¿Cuánto tiempo sacaste para estar en comunión con Dios? Y todas estas preguntas obedecen a que, bueno, no somos muy dados a ayunar. Otras veces sacamos nuestros tiempos de ayuno, pero no organizamos tiempos para estar a solas con Dios y en comunión con Dios y en intimidad con Dios, escuchándole a Él, meditando en la palabra, sino que son tiempos muchas veces que hasta se convierten como en pasar hambre más que ayuno, porque el ayuno debe ser un tiempo en el cual me consagro para escuchar a Dios, para ser sensible al Señor. El ejemplo del personaje que meditábamos hace unos 4 devocionales, del hombre que fue a Corea y vio este testimonio del pastor, del ministro que ayunó 40 días. Este hombre era un trabajador de una empresa, entonces él lo que hizo era que el día que ayunaba, simplemente el tiempo que tenía destinado para desayunar, que era alrededor de 30 a 40 minutos, entonces no desayunaba y esos 30 a 40 minutos él se retiraba a un lugar solo y estaba orando y meditando en la palabra de Dios. Igual con el almuerzo, como era algo así como hora y media que tenía para ir a su momento de almuerzo, entonces él, como no iba a almorzar porque estaba en ayuno, entonces en ese tiempo se iba a estar a solas con su Padre, porque usted puede decir: no, pues pastor, yo tengo mucho deseo de ayunar, pero es que mi trabajo no me deja. Entonces, ¿qué hacía él? Reemplazaba el alimento natural, material, por el alimento espiritual. Y así este hombre tuvo una vida de ayuno y fue capaz de crear este ministerio de corazones ardientes, que era un ministerio en el cual estaba convocando a muchas personas a hacer esta clase de ayunos con el fin de ver la gloria de Dios en distintas situaciones de la iglesia de ese momento. Entonces el ayuno aquí, ¿qué papel juega? Bueno, esta es una opinión bastante personal, es bastante respetable para otros pensamientos. Yo creo que cuando uno ayuna, lo que más bien sucede en nosotros internamente es que se da como una especie de liviandad en el sentido de que ya no somos tan pesados a la voz de Dios, somos más sensibles a los caminos de Dios. Muchas veces los caminos de Dios no cambian y no sucede lo que nosotros esperábamos, pero nuestro corazón se hace más sensible, se hace más dispuesto al Señor, y entonces, aunque Dios no haga en el momento lo que nosotros le pedimos, nosotros sabemos que Dios en algún momento va a obrar, y aún que esa situación que nosotros vemos que es adversa, que es difícil, que nos hace llorar, que nos hace preocupar, que nos trae temor, que nos trae toda esa clase de cosas, entonces nosotros entra en nuestro corazón una especie de convicción de que cuando Dios obre esa situación que aparentemente es destructiva, adversa, crítica a nuestra vida, Dios la va a cambiar para bien. Y eso es lo que hace el ayuno, de pronto aquietarnos, quitar nuestra carne, a quitar nuestro espíritu, ese
ese decirle al cuerpo, debes resistir, debes aguantar, entonces también nos permite fortalecernos en fe. Y a mi modo de ver, lo que hace la oración y el ayuno entonces es acrecentar mi fe. Por eso tal vez es que Jesús les dice a los discípulos, se necesita oración y ayuno para que ustedes vayan y confronten esa clase de espíritus que son resistentes, que quieren colocarse por encima del poder de Dios. Ustedes con oración y ayuno pueden tener la fe suficiente, pueden tener la convicción necesaria, la autoridad necesaria para soltar una palabra de fe y que ese espíritu inmundo tenga que irse. Así que ese es mi pensamiento y por eso creo que el ayuno es muy importante. Si usted hace un ayuno y le coloca las pautas apropiadas, tiempos especiales, separados para estar con Dios, usted va a empezar a observar, no en el primero tal vez. En el primero de pronto lo único que va a observar es la rebeldía de su cuerpo, cómo su estómago se enoja, cómo reacciona todo su organismo, con dolor de cabeza, con malestar, con toda esa clase de cosas que vienen a nuestro cuerpo físico, porque vienen a nuestro cuerpo. Pero en la medida en que empezamos y somos disciplinados, por eso hablo de la disciplina del ayuno, y lo hacemos continuamente, nosotros empezamos a ver cómo nuestra vida cambia, cómo empezamos a ver las cosas de manera diferente. Y aunque el mundo no las vea así, nosotros podemos afirmarnos en Cristo y saber que a pesar de que en el mundo natural pareciera que las cosas van de mal en peor, nuestro espíritu nos dice, aquí está Dios obrando y mi fe se aferra a Él. Y entonces podemos ver a Dios obrar en distintas condiciones, circunstancias y en distintos momentos de nuestra vida. Amados, amadas, les invito, empiece con la disciplina del ayuno en su vida y pronto va a empezar a ver los frutos de esta exigente disciplina. Dios te bendiga ricamente.